Mira este gráfico. Los tipos de interés del Banco Central Europeo han sido, desde después de la crisis de 2008, inferiores al 1% e incluso del 0% durante varios años. Sin embargo, en los últimos meses se han disparado a ritmos con pocos precedentes en las últimas décadas, hasta niveles de 2007. Dada la situación en la que nos encontramos y sin perspectivas de mejora a corto plazo, muchos estamos empezando a preguntarnos qué debemos hacer con nuestro dinero y qué inversiones tienen más sentido en un entorno de tasas tan altas como el actual. Hoy vamos a discutir cómo las tasas de interés afectan a su dinero y cómo puedes actuar e invertir durante periodos como el actual. Vamos a empezar con una visión general de los tipos de interés. Cuando digo tipos de interés nos referimos generalmente a los tipos determinados por los bancos centrales, como el BCE y la Fed, cuyo objetivo es básicamente asegurar que la oferta monetaria de Europa y los Estados Unidos respectivamente no crezcan demasiado rápido causando inflación, pero tampoco se contraigan demasiado rápido, y una de las herramientas que tienen estos bancos para controlar la oferta monetaria es aumentar los tipos de interés. Y debido a que la inflación ha sido tan desenfrenada este año, muchos bancos centrales están empezando a aumentar y mucho sus tipos de interés. No vamos a entrar en si su función es realmente positiva o no, pues eso daría para otro vídeo, pero sí definiremos los hechos. Los tipos de interés oficiales son básicamente el precio al que se presta el dinero a los bancos, el que el Banco Central presta a otras entidades bancarias, y por otro lado el Euribor está altamente correlacionado, y es el tipo de interés promedio al que un gran número de bancos europeos deciden concederse préstamos a corto plazo entre ellos para prestarlos a terceros, como particulares y empresas. Normalmente el Euribor suele estar por encima de los tipos del BCE cuando se cree que estos van a subir y por debajo cuando se estima que van a bajar o mantenerse estables. Cuando los tipos de interés son bajos, los bancos prestan dinero a otros bancos a un tipo de interés bajo, y a su vez estos bancos prestan dinero a sus clientes a un tipo de interés muy bajo. Es decir, dan préstamos muy baratos, solamente se tiene que devolver a plazos el mismo importe que te han prestado o poco más. Esto, por lo tanto, provoca estímulo en la economía, pues la gente está más incentivada a gastar dado su reducido coste, y provoca que la gente gaste por encima de lo que disponen, inflando así la demanda artificialmente y por tanto los precios, produciendo crecimiento pero también inflación. Asimismo, cuando los tipos de interés son tan bajos, los bancos no ofrecen un gran retorno por tu dinero en el banco, ya que los préstamos que ofrecen con tu dinero y el retorno que le sacan también es menor, lo que significa básicamente que en lugar de guardar tu dinero en el banco es más probable que lo gastes, lo que estimula aún más la economía y hace que el dinero circule cada vez más. Pongamos un ejemplo. Supongamos que quieres pedir prestados 200 euros a tu amigo para que puedas ir a comprarte unos AirPods. Y él acepta, pero te dice que al cabo de un año debes devolverle 202 euros. Y tú piensas que sin problema. Tomar prestados 200 euros solamente tendrá un coste adicional de 2 euros que podrás ganar fácilmente y es prácticamente insignificativo. Por lo que aceptas las condiciones y tomas prestado dinero. ¿Pero qué pasaría si nos pide 40 euros en vez de 2 euros al cabo de un año? La situación es completamente distinta, ¿verdad? El tipo de interés ha subido del 1 al 20%. En esta situación probablemente optes por no tomar el dinero prestado y consecuentemente no comprando esos auriculares. Esto es básicamente a pequeña escala lo que intenta emular la Fed y los bancos centrales. En la situación actual de alta inflación están intentando que ésta se reduzca mediante el incremento de los tipos de interés y por tanto la reducción de la demanda y de la inflación. Pero esto puede provocar una recesión, por lo que deben ser cautos con sus decisiones. Usualmente los bancos centrales hacen uso de la conocida regla de Taylor para determinar los tipos de interés ideales. Esta regla establece que la tasa de interés nominal de un banco central debe ser ajustada en función de dos factores clave, la inflación y el nivel de producción de un país. Esta sugiere justamente lo que hemos comentado, subir tipos en periodos de inflación y bajarlos cuando se quiera estimular la economía. Pongamos un ejemplo. Si la inflación de un país es del 7%, la regla de Taylor sugiere que el Banco Central del país debería aumentar su tasa de interés nominal para combatir la inflación. La fórmula de la regla de Taylor es la siguiente.
Tasa de interés nominal es igual a tasa de interés real más tasa de inflación esperada más 0,5 por tasa de inflación actual menos tasa de inflación esperada más 0,5 por brecha del producto. En este caso, supongamos que la tasa de interés real es del 2%, la tasa de inflación esperada es del 2% y la brecha del producto es 0. Entonces, podremos calcular la tasa de interés nominal de la siguiente manera. Por lo tanto, en este escenario donde la inflación de un país es del 7%, la regla de Taylor sugiere que el Banco Central debería aumentar su tasa de interés nominal hasta al menos 6,5% para combatir la inflación. No sabemos qué harán el BCE y la Fed, pero mejor no asumir que las subidas han finalizado y actuar en consecuencia. Entonces, ¿cuáles son las mejores inversiones para hacer en un entorno de tasas de interés crecientes? Mientras que el rendimiento pasado no es indicativo de lo que va a suceder en el futuro, podemos igualmente mirar al pasado para ver lo que ha sucedido cuando las tasas de interés son altas. Históricamente, las acciones de crecimiento no han rendido tan bien en entornos de tipos altos, ya que estas empresas suelen endeudarse bastante y hacer uso del apalancamiento para potenciar el crecimiento, y el coste de endeudarse es ahora más caro. Por lo tanto, al no tener dinero gratis no crecen tanto, y su habilidad para aumentar los ingresos también se ve afectada, y consecuentemente sus acciones rendirán menos. Hay ciertas industrias que lo harán mejor en un entorno de tasas en aumento, y esas industrias incluyen productos básicos de consumo, así como las financieras y de salud, que tienden a hacerlo bien, o cualquier otra acción que no se base en el crecimiento económico tiende a hacerlo bien. De hecho, ya podemos ver que esto está sucediendo en nuestro mercado de valores en este momento. Por ejemplo, 3 de las 10 principales acciones del S&P 500 están actualmente relacionadas con la salud o con la energía, y aunque todavía hay muchas, el año pasado estaba representada en mucha mayor medida de acciones tecnológicas. Entonces, ¿cómo deberíamos invertir en esta situación? Posiblemente lo más razonable sea seguir una filosofía de inversión en valor y no tanto de crecimiento. Por ejemplo, mediante el ETF de valor de Vanguard, VTV, que se compone principalmente de empresas de salud, finanzas, bienes de consumo básico y acciones industriales. O si preferís inversión activa, mediante fondos de inversión value o invirtiendo directamente en este tipo de acciones. Vamos a hablar ahora de una de las principales clases de activos afectados por las tasas de interés, que es el sector inmobiliario. Como hemos comentado antes, el Euribor está altamente relacionado con los tipos de interés del BCE, lo cual significa que en momentos de tipos altos, el Euribor será elevado. El Euribor se usa en muchos casos como base para el cálculo de los intereses aplicados en las hipotecas a tipo variable, que son aquellas cuya cuota se revisará periódicamente y podrían subir o bajar en base al Euribor. Pongamos por ejemplo que el interés de una hipoteca variable es de 1% más Euribor y que queremos comprar una casa de 150.000 euros a 25 años. Si el Euribor es 0, la tasa de interés será 1%, y la cuota mensual será de 575 euros y el total pagado de 169.600 euros si se mantiene el Euribor a 0. Es decir, casi 20.000 euros de intereses. ¿Pero qué sucede si el Euribor sube a 4? El tipo de interés será 5%, la cuota pasará a ser de 877 euros y el total pagado de 263.000 euros si se mantiene el Euribor a 4. Casi 100.000 euros más que el caso anterior. Como las hipotecas a tipo variable suben, las nuevas hipotecas emitidas a tipo fijo también serán menos atractivas que antes, con lo cual, menos personas podrán pagar dichas hipotecas o estarán dispuestas a hacerlo. Y esto probablemente resulte en una disminución de la demanda que a su vez podría provocar una reducción de precios. Ya hemos visto cuál es posiblemente la mejor opción para invertir en tiempos de tipos altos. Pero si tu apetito de riesgo es bajo y prefieres no invertir, también debes saber que las cuentas de ahorro han aumentado su remuneración considerablemente. Y las hay que te bonifican hasta un 5%. Os muestro el listado de Help My Cash por si queréis pausar y revisarlo. Con esto concluimos el vídeo sobre los tipos de interés. Si te ha gustado, deja tu like y suscríbete, y no olvides dejar tus dudas y opiniones en la sección de comentarios.